funciona. Así funciona bien. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, y les invito para que leamos. ¿Qué le parece si leemos alternado con los signos de puntuación? Yo voy a leer hasta el primer signo de puntuación y luego usted sigue, pero en el versículo 25 nos unimos todos, ¿de acuerdo? Hasta el primer signo de puntuación. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, ahora que hemos abierto tu palabra, te pedimos tu bendición al meditar en ella, y que lo que tú tengas que decirnos hoy sea muy claro, que preparemos nuestro corazón y que tu palabra venga como una semilla que cae en buena tierra y produce el fruto que tú esperas. Da esta bendición a tu pueblo reunido en esta mañana, pues en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Esto es algo que usted ha estado escuchando, hermano, ¿verdad? El coronavirus. ¿Le tiene miedo a eso? Yo sí. Pero no ando ahí escondiéndome, ¿verdad? Pero sí hay que tomar sus precauciones. Pero déjeme hacer un caso hipotético. Vamos a pensar que se detecta el primer caso de coronavirus aquí en el estado de Nuevo León. Imagínense. Y entonces las autoridades de salud empiezan a alertar a la gente que tengamos cuidado, que seamos precavidos y preventivos en esto. Luego se da cuenta que un compañerito de ahí de su hijo en la escuela faltó porque estaba contagiado. Luego empieza a escuchar que un vecino se contagió. Luego dicen que en la empresa tal están contagiándose con este virus del coronavirus. Y entonces usted empieza a estar más alerta. Empieza a haber ausentismo en las escuelas. Se escuchan de más casos. Las clínicas de salud empiezan a abarrotarse. Se está extendiendo esto del coronavirus y no han encontrado el antídoto para que esto se detenga. Son más y más cada día, y entonces se lanza una alerta sanitaria. Estamos en problemas por el coronavirus que se ha extendido y extendido. Empiezan a suspender reuniones públicas como las iglesias. Ya nos pasó con el A1H1, tuvimos que suspender actividades porque donde hay mucha gente y si hay un contagiado, por ahí puede ser que llegue el coronavirus, y entonces empiezan a tomarse muchas precauciones. Luego entonces las autoridades de salud dicen: necesitamos examinar la sangre porque hay un elemento, una característica en la sangre que nos puede ayudar a preparar el antivirus para este coronavirus. Y entonces empiezan a instalarse centros de salud y pasan casa por casa y están tomando muestras de sangre de los ciudadanos. Y por ahí se enteran que su hijo tiene la característica en la sangre que se necesita para preparar el antivirus. Y entonces hablan con ustedes y le dicen: hemos encontrado el antídoto. Lo tiene en la sangre de su hijo. Y dice usted: qué bueno que ya hay un antídoto para eso. Y le dicen: vamos a requerir la sangre de su hijo. Dice: sí, claro. ¿Va a ser solo una transfusión? ¿Van a hacer algunas tomas? ¿O qué? Dijo: no, necesitamos toda la sangre que tiene. Tiene que morir su hijo y donar su sangre. Y entonces usted dice: claro que no, eso no va a pasar. Y dice, empiezan a hacerle ver que si por la sangre de su hijo puede salvarse el estado de Nuevo León y que no se extienda a todo México, pues que es necesario.
Y usted empieza a tener conciencia de eso y un día decide que se va a despedir de su hijo. Y lo va a llevar al hospital sobre pretexto de que van a hacer algún análisis médico y entonces usted sabe que usted ya no va a volver a ver a su hijo. Déjeme decirle algo, hermano. Aunque esto puede suceder, y hoy hablamos de él como un caso hipotético, le comparto que tristemente esa misma historia se repite cada día. Cada día, hermanos. La enfermedad se llama pecado. Si usted le quiere poner coronavirus, póngale. Si le quiere poner ahí fraude, si le quiere poner corrupción, si le quiere poner adulterio, si le quiere poner mentiras, engaños, si usted le quiere poner, como usted le quiera poner al pecado, el pecado ahí está. Y nuestros cuerpos están infectados de ese virus que se llama pecado, que entristece el corazón del Señor, que nos causa una separación entre Dios y nosotros, porque Dios todo lo que es pecado lo rechaza. Y la sentencia está dicha. La paga del pecado, ¿qué es, hermanos? La muerte. Y entonces quien esté infectado por el virus del pecado, irremediablemente tiene que morir. Pero entonces, hermano, la única curación para esa enfermedad es la sangre limpia, no infectada por el pecado. Pero ¿quién la tiene? Hoy recordamos esto, hermanos. El único y precioso Hijo de Dios que se llama Jesucristo. ¿Va entendiendo qué es la expiación, hermano? ¿Va entendiendo por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Veamos lo que dice la Biblia. Mire, Primera de Pedro 1, 17 al 19. Dice: y si ustedes, habla a la iglesia, ¿verdad?, invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra vida aquí en la tierra. Esa es mi versión, ¿verdad? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, y note eso, hermano, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y hay un paréntesis, la cual recibimos de nuestros padres. Ha habido del pecado original, y el ser humano nace con la esencia del pecado, a tal grado que usted no le tiene que enseñar al niño a hacer lo malo, eso ya lo sabe hacer. Hay que corregirlo y enseñarle a hacer lo bueno, ¿verdad? Pero cierre el paréntesis ahí. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. ¿Cómo fuimos rescatados, hermanos? Dice el versículo 19: con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esa sangre de Jesús, hermanos, es el antivirus para esa enfermedad que se llama pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y esa es una bendición. Hoy lo vamos a recordar a través del memorial de la cena. Recordamos la muerte de Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Por ese sacrificio de Cristo es que podemos leer en Primera de Juan del 6 al 9, dice así: todos los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué, hermanos? Mentimos. Si yo digo, es que yo soy cristiano, pero sigo viviendo como si no lo fuera, entonces delante de Dios soy un mentiroso, porque no estoy practicando la verdad, ¿verdad? Pero si andamos en luz, ya fuimos salvos, le entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos rescatados, fuimos inyectados con ese antivirus, y hoy el pecado no se enseñorea de nosotros. Ojo, no que no cometamos pecado, pero tenemos abogado para con Dios, y su sangre nos ha limpiado. Si andamos en luz, como Él está en luz, entonces podemos tener comunión los unos con los otros, que hoy celebramos esto de la comunión con el Señor. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace, hermanos? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Habrá alguien que no tenga pecado? No, pásele para orar por los mentirosos. Eso tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos somos pecadores, que todos cometemos pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, y esa es la bendición que tenemos, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice ahí, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna clase de maldad, de toda maldad. Y entonces yo tengo que aprender a recurrir a Jesucristo
para confesar mi pecado, porque su sangre fue el precio que Él pagó para saldar la deuda de mi pecado. Y eso es la expiación, quitarnos las culpas, hermanos, exculparnos. Esto de la expiación tiene que ver con pagar mi maldad y quitarme las culpas. Es como si Cristo hubiera cometido mi pecado, lo tomó Él y fue a morir en la cruz porque lo vieron pecaminoso. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos, y hoy lo vamos a recordar en nuestro mensaje. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? ¿A qué nos lleva el sacrificio de Cristo, hermanos? Primera de Juan 4, 7 al 11. Mire, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. A propósito del mes del amor y la amistad, ojalá y haga esto una realidad en su vida, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos que aprender a amar, hermanos, porque somos nuevas criaturas. El que no ama simplemente no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo se mostró el amor, hermanos? Dice ahí el siguiente versículo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él tomó la iniciativa. Él dijo: estoy dispuesto a morir en la cruz por los pecadores. Y por eso citamos regularmente Romanos 5:8, ¿verdad? Que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. No esperó a que fuésemos buenos ni que lo mereciéramos, porque no hay ninguno bueno y no podemos merecer el amor de Dios. Pero Dios decidió enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Y entonces dice el 10: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y entonces envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él era el sacrificio propicio, lo que se requería, lo que se demandaba, lo que se necesitaba para saldar la deuda de nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer, hermanos? No debemos amarnos nosotros los unos a los otros, simplemente, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Él perdonó mi pecado, mostró su amor y quiere que yo ahora viva así, amando a los demás, sirviendo a los demás, mostrando mi amor hacia los demás. Y es lo que debo de hacer. Entonces, el amor es un mandamiento, hermanos. No dice: espérese a que usted sienta amar a alguien. Amémonos, así como el Señor nos amó. He de amar a mi hermano porque es evidencia de mi nueva vida en Cristo. El que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces yo puedo amar porque Dios me amó y sé que aún con todo mi pecado, dijo: aquí estoy para morir por ti. Y dio su sangre por mí. ¿Cómo no voy a hacer lo mismo yo, hermanos? Hemos de amar, o he de amar a mi hermano porque Jesús me dio el ejemplo al morir por mí en la cruz. Yo les he dicho en otras ocasiones que el amor es la camisa con las mangas arremangadas, permítanme la expresión. Aquí estoy para servirte, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Me explicó? Fue lo que hizo el Señor. Aquí estoy para dar mi vida por ti, de ser necesario, y fue necesario, ¿verdad? He de amar a mi hermano con sus virtudes y defectos, porque así me amó Dios a mí. Si usted está esperando que sea una dulzura y miel escurriendo para poder amarle, no, nadie es así, hermanos. Todos tenemos pecado, todos tenemos defectos, todos le fallamos a Dios. Tendremos algunas virtudes, qué bueno, pero la gran mayoría mostramos más a veces el área pecaminosa que el área de las virtudes. Pero Dios así me amó, perdonó mi pecado y dio su vida por mí. Y eso es lo que celebramos, el amor del Señor hasta que Él venga, ¿verdad? La muerte de Cristo hasta que Él venga. Por lo tanto, si mi relación con mi hermano se afecta, he de buscar la reconciliación y la restauración de las relaciones. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estar mal con mi hermano. No puedo, hermanos.
Eso va en contra de la naturaleza de la vida cristiana. Yo estoy bien con Dios, aunque no quiero ver a aquel, aunque no me quiero juntar con él, aunque no le quiero dirigir la palabra, entonces no estoy bien con Dios. Algo está pasando en mi vida. Aunque proclame que estoy bien, la evidencia dice que no. No, es que yo no, ahí no, yo con ellos no, yo por qué, no, entonces no estamos bien. Algo está pasando en nuestras vidas. ¿Cómo le hacemos con esto, hermanos? Cuando hay un rompimiento de relaciones, y si no rompimiento, una afectación en las relaciones de los unos con los otros, ¿qué debemos hacer? Se lo voy a tratar de explicar, hermanos, con algo que se ha llamado el triángulo del perdón. Seguramente lo ha visto, alguna ocasión lo presenté por aquí. ¿Qué es el triángulo del perdón? El triángulo del perdón me va a llevar a perdonar para rescatar, redimir y restaurar las relaciones, porque es lo que Dios nos pide y nos manda, que restauremos las relaciones, que rescatemos las relaciones, que no digamos, yo pues ya ni modo, se acabó y se acabó. Tenemos que hacer algo. Qué bueno que Cristo no nos dice así, ¿verdad? No, mira, se acabó y se acabó, ya no, quítalo de aquí. Dios nunca nos va a hacer eso, y lo mismo debo esperar de nosotros, ¿no? Muy bien. Citando las palabras de Jesús en el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras deudas, o perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. ¿Sabe a qué nos comprometemos con eso, hermanos? Que si yo no perdono, Dios tampoco me va a perdonar. También como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego, si usted lee lo que sigue, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero apelar a esa palabra. Cuando alguien te ofende, y bien feo, no crean que nomás así, que te sacó la lengua, o que no, eso no es nada. Cuando alguien te ofende, te daña así feo, que en verdad tú dices, me dolió, ¿verdad? ¿Cómo le haces para perdonarlo? Ahí le va, mire. La vista desde la perspectiva de Dios, esta es la forma en la que Dios ve nuestros pecados, hermanos. Sí, le voy a decir primero lo que Dios hace con nuestros pecados, y luego qué debemos hacer nosotros. ¿Sí? Le voy a decir lo que Dios hace con nuestros pecados. Dios está en la cúspide de ese triángulo, yo estoy en un extremo, los demás, ahí póngale usted el nombre con el que esté peleado, póngale los nombres. Si le falta hoja, voltee la hoja y escriba. Ahí los demás, y en medio Cristo, porque se supone que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo. Se supone que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Entonces Cristo está en medio de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Caso número 1, trata de mis ofensas contra Dios. Imagínense que yo ofendí a Dios. Esa flecha es que yo ofendí a Dios. Cuando Dios considera mis ofensas contra Él y luego las ve a través de la cruz, Él se pregunta, Dios dice así, hermanos: ¿basta lo que Jesús pagó en la cruz para que yo le perdone todas sus ofensas si se arrepiente y pide perdón? ¿Qué contesta Dios, hermanos? ¿Cómo contesta Dios esa pregunta? ¿Estás seguro? Sí, yo también. Lo hice sudar, ¿verdad? Sí, hermanos, la sangre de Cristo es suficiente cuando yo me arrepiento. Y arrepentirme, ¿se acuerda lo que yo le he dicho, lo que es arrepentirse, verdad? Arrepentirse es: no quiero volver a caer en ese pecado. Entonces doy la media vuelta y abandono ese camino que me llevó al pecado. Arrepentimiento significa literalmente, hermanos, tomar otro camino. Eso es arrepentimiento. Yo se lo he ilustrado así. Imagínense que este es el camino del pecado. Llámese alcohol, fraude, corrupción, engaño, mentira, o todo lo que pasa en sus novelas, ¿verdad? Usted va por ahí caminando y va por la senda de pecado. Arrepentirse es: no quiero más caminar aquí, doy la media vuelta y tomo por otro camino. Eso es arrepentirse. Estoy dando por sentado que si yo ofendí a Dios con alguna actitud mía, con algún mal pensamiento, con alguna ofensa, con algo que lastimó el corazón de Dios, y me arrepiento y le pido perdón, Dios me ve ahora a través de la sangre de Cristo. Dice: la sangre fue suficiente, fue propicia, fue el antivirus
Cristo ya pagó por ese pecado que Él me está pidiendo perdón. Y Dios me perdona, hermanos. ¿Sí? Imagínense el caso número 2. Trata de mis ofensas contra los demás. Yo ofendí a Dios hoy, dejo de ofender a Dios. Hoy ofendo a los demás. Y déjenme hablarles de mis siervos, ¿verdad? Estos de proclamación no han hecho nada. Yo creo que los voy a quitar de ahí. Y empiezo a hablar mal de ellos. Y, no, es que los de comunión no hacen nada. Se me hace que tienen todo menos comunión con la gente. No, se me hace que el administrador no sabe hacer bien las cosas. Se me hace que ni siquiera tiene conocimientos administrativos para estar. Y empiezo a murmurar y a hablar mal y a pensar mal. Esas son mis ofensas contra los demás. Pero Dios me redarguye y dice: estás equivocado, Mario. Tú también te equivocas. Tú no estás haciendo todo lo que debieras hacer. Y entonces me redarguye y le pido perdón a Dios, ¿verdad? Cuando Dios considera mis ofensas contra los demás y luego las ve a través de la cruz de Cristo, el Señor se pregunta: ¿es suficiente el sacrificio de Cristo para perdonar ese pecado si Mario se arrepiente y pide perdón? ¿Qué cree que contesta el Señor, hermanos? Sí, hermanos, la sangre de Cristo fue suficiente para pagar nuestra deuda de pecado. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Caso número 3, trata de las ofensas de los demás contra Dios. Cuando yo veo que el otro hizo, dañó, ofendió y Dios está lastimando el corazón de Dios, pero luego piden perdón también, ¿verdad? Cuando Dios considera las ofensas de los demás contra sí mismo y luego las ve a través de la cruz de Cristo, y yo digo: es que yo no puedo perdonar a un pederasta. Dios sí. Es que él ofendió a Dios con su actitud porque le decían el mocha oreja porque cortaba orejas. Yo no lo perdono. Dios sí. Si se arrepiente y ya está en la luz, en el camino del Señor, Dios ya lo perdonó. Entonces basta lo que Jesús pagó en la cruz para que, dice Dios, para que yo le perdone todas las orejas que cortó y a los niños que violó y a aquellos que descuartizó, que nosotros decimos: no, eso no se perdona. Si hay un arrepentimiento, si se deja ese camino y se vuelve uno al camino del Señor y recibe a Jesucristo y le hace una nueva persona, Dios lo perdona, hermano. Dios lo perdona. Porque una cosa es arrepentirse, otra es sentirse mal, hermanos. Porque si este es el camino de pecado y yo digo: ay, híjole, me siento tan mal de ir aquí. No, hombre, ya ni debería andar aquí, pero aquí estoy. Nada más tengo remordimientos. Eso no es arrepentirse, hermano. Es que mira el mugrero en el que estoy viviendo y sigo por el mismo camino, no estoy arrepentido. Señor, pero me siento muy mal de andar aquí, pero aquí ando. Hasta que yo dé la media vuelta y me arrepiente y le diga: Señor, perdóname y ayúdame para que no vuelva a caer ahí. Dios nos perdona, hermanos. Dios nos perdona, definitivamente. ¿Cómo contesta Dios la pregunta? Con un sí. Dios perdona nuestro pecado, nuestra maldad. La sangre de Jesucristo es suficiente para pagar la deuda del pecado. Es suficiente. Por eso es la expiación, hermanos, el sacrificio expiatorio que nos limpia de todo pecado, pero ese lo hizo Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Muy bien. Caso número 4, trata de las ofensas de los demás contra mí. Ahora, dice el de proclamación: no me sé pastor ni hace nada, yo creo que hay que quitarlo, ¿verdad? Eso se llama venganza, Pepe. O dice la de edificación: no, es que el pastor le falla, no, el pastor está mal, vamos a buscar otro, ya, vamos a quitarlo. Yo diría que lo humilláramos delante de la congregación. O dice el de comunión: no, yo digo que... Y empiezan, ¿verdad?, los demás contra mí. Pero luego Dios les redarguye. Y entonces Dios se pregunta, cuando Dios considera las ofensas de los demás contra mí y luego las ve a través de la cruz, Dios mismo se pregunta: ¿basta lo que Jesús pagó en la cruz para que yo les perdone a los demás el pecado que cometieron contra María? ¿Cómo contesta Dios esa pregunta? Con un sí, hermanos. Sí. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión de pecado, Dios perdona. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y no tenemos más por qué seguir que si me perdonaría, que si no, el Señor perdona. Y tenemos que aprender que ese es el tratamiento que Dios nos da a nosotros por nuestro pecado. Si yo ofendo a Dios o si otro me ofende, para Dios la muerte de Jesús en la cruz sí es suficiente para pagar el castigo de todo pecado y ofensa, hermanos. Ya sea que yo haya ofendido a Dios, que yo haya ofendido a los demás, que los demás hayan ofendido a Dios, que los demás me hayan ofendido a mí,
ya vimos el valor que la cruz tiene para Dios. Por eso fue doloroso. Por eso, en un momento cuando Jesús estaba clavado en la cruz cargando nuestro pecado, Dios le dio la espalda. Y fue cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Tengo que morir por ellos, voy a morir por ellos. La sangre de Cristo, hermanos, nos limpia de todo pecado. Y para mí, hermanos, ¿qué valor tiene el sacrificio de Jesús en la cruz? Ahí están nuestros conflictos y nuestras luchas. Yo no le veo el problema a Dios para que nos perdone cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. El problema somos nosotros. Entiendo que si para mí la muerte de Jesús no alcanza a pagar todo el daño que me hicieron a mí por sus ofensas, entonces tampoco alcanza para pagar lo que yo he ofendido a Dios. Y en ese lugar hay mucha gente, hermanos, que todavía dice: sí, yo estoy bien con Dios, pero no me acerques a esa persona, ni le dirijo la palabra, y si viene caminando por aquí, yo me vengo por acá y me voy, ¿verdad? Porque no lo quiero ni cruzar en el camino. Y así nos comportamos. Entonces, si usted no puede perdonar, porque usted dice: la sangre de Cristo no fue suficiente para perdonar por todo el daño que me hizo a mí, entonces Dios tampoco puede perdonarle a usted. Todo esto me lleva a volver a la palabra de Dios. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo quiere leer conmigo? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué no entiende de eso, hermano? Ve la importancia del perdón. Y entonces pensar en la comunión del Señor, que tiene que ver con que Cristo perdonó mi pecado para abrirme de nuevo la comunión con Dios Padre. ¿Cómo puedo pensar en tomar la comunión si estoy enojado con mi hermano? Ve la trascendencia, hermano, de esto. Y a veces estamos llenos de resentimientos, o de sentimientos, o de rencores, o de cosas peores. Y aquí estamos celebrando la comunión. Y la comunión es eso. Cristo murió perdonando mi pecado, derramando su sangre para ponerme en comunión con el Padre. Ninguno viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo se abre el camino para la comunión con Dios. Y eso es lo que significa: ¿cómo tomaré la comunión del Señor? Recordando su muerte a favor mío, expiándome, quitándome las culpas, si no puedo estar en paz con mi hermano. Y de eso estamos tratando también en la escuela dominical, ¿verdad? Entonces, hermano, mire otro texto del Señor Jesús interesante: porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Qué desea usted para los otros que le han ofendido y bien feo, hermano? Pues es lo mismo, con esa medida se le va a medir a usted también. ¿Quiere orar conmigo, hermano? Padre nuestro que estás en los cielos y que estás aquí con nosotros, Señor. Hoy, en este tiempo tan especial de la celebración de la Cena del Señor, cuando recordamos que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, derramando su sangre, llegando hasta la muerte, con el fin de abrirnos el camino hacia ti, Padre, ¿cómo pensar en participar de la cena cuando no hay una plena comunión de los unos a los otros? Hoy te pedimos, Señor, que si tú ya has hablado a nuestro corazón, pongas en nosotros el hacer la parte que nos corresponde, el poder ponernos a cuentas, el poder estar en paz con los demás, el poder decir: no hay nada que interfiera en nuestra comunión, porque amamos al mismo Jesús que murió por nosotros, por todos. Hemos pedido perdón a Dios, al mismo Dios, y entonces eso nos hace vivir como hermanos y participar como hermanos en las relaciones de los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a mejorar nuestra actitud,
nuestras relaciones. Quiero invitarle para que se ponga de pie ahí en su lugar. Póngase de pie, por favor. Y piense por un momento si Dios le está llevando a reconciliarse